ustedes ambos los vemos solteros. ¿Hay posibilidad de un regreso entre ustedes? ¿Se llevan bien de verdad, sí, como dice la gente? A ver, nos llevamos muy bien. Las niñas han tratado de empatarlos de nuevo, como decimos los cubanos. Señores, le damos la bienvenida ahora a uno de los productores más importantes de novelas en español en América Latina. Y más buena gente. Estamos hablando de José Alberto Castro, bienvenido aquí. Muchísimos años en Televisa. Sus novelas le han dado la vuelta al mundo, no solo aquí en Univisión, en Televisa, pero en el mundo entero que se ven las novelas de Televisa. Bueno, bienvenido de verdad, un besito de todo corazón. Te queremos mucho. Gracias, muchas gracias. Y felicidades por los éxitos, que siguen los éxitos. Gracias, pues después de tantos años. Sí. Pues bueno, yo creo que eso es lo que nos ha permitido mejorar el trabajo, ¿no? Tanto tiempo, tanta continuidad y pues muy contento con los resultados que se están dando. ¿Cuántas novelas a través de los años? 20 y pico, ¿no? 30 novelas, no sé. Creo que son entre 28 o 30 novelas ya. ¿Y cuáles son tus favoritas? Dime 2, 3 de las así que yo tú creo digas. que así de las que más he disfrutado, yo creo que una fue Rubí, la otra fue La que no podía amar, la Desalmada que hice hace poco y ahorita obviamente Las hijas de la señora García, que fue una gran novela, un proyecto que disfruté muchísimo. Ha estado muy popular. Sí, se hizo un gran equipo y fue muy divertido hacerlo. ¿Cómo tú comenzaste a caer de productor de novelas así de ¿qué hacías antes de esto? ¿Ayudar en las novelas o cómo hacías? No, la verdad es que era mal estudiante y entonces me pusieron a trabajar. Esa es la historia verdadera. No, mira, lo que pasa es que, digo, es una historia muy rápida. Yo empecé muy chico como actor, a los 4 años, y eso porque acompañé un día a Verónica a un casting de una película y me quedé yo y ella no. Entonces, por un tiempo hice actuación de niño, mi mamá hasta que se cansó de llevarme a las producciones, ya me dijo, ya no, ya métete a la escuela. Y luego por ahí de los 14, 15 años entré al CEA. De hecho, entré al CEA, el primer grupo de adolescentes que hubo. El CEA es para aprender, o sea, es para aprender. CEA es el centro de capacitación, de capacitación de actores en Televisa, y de ahí salí y estuve en 2 telenovelas, estuve en Quinceañera y en otra que fue La casa al final de la calle, y afortunadamente me di cuenta que era muy mal actor. pero me gustaba todo esto, me llamaba muchísimo la atención y lo que más me gustaba era estar atrás de las cámaras. Y consecuentemente le has dado trabajo a actores sabiendo que son no lo mejor que hay, pero ¿te acuerdas de lo que te pasó a ti o no? Mira, es un proceso bien complicado. Yo creo que lo que más entendí o el que más he entendido en este tiempo es que cuando el actor viene a buscar trabajo, cuando llegan al casting, cuando llegan a todo ese proceso es bien difícil. ¿Qué tú buscas en el protagonista? Pues mira, para mí lo que más me llama es la pantalla. Cuando yo hago las pruebas y los veo en la pantalla, si en ese momento el personaje, como lo plantean, cómo se ven en la pantalla, es lo que me atrapa, sobre eso me voy decidiendo. ¿Y cuál es el actor o la actriz que tú has trabajado que tú piensas que es la mejor actriz de novelas? ¿O actor? Bueno, para mí como actriz, pues no me queda más que decir Verónica Castro, ¿no? Que de verdad... La familia. Sí. Bueno, con Verónica, pues desde el tiempo que trabajé y la que me enseñó muchísimo en todo esto ha sido ella. Para mí es ella. El peor no me lo vas a decir, ¿no? No, no puedo. Yo puedo decir que la... No. Ahora, ¿cómo ha cambiado a través de los tiempos la manera de hacer novelas? Porque la que está al aire en este momento, por ejemplo, Las hijas de la señora García, tú tienes 3 finales diferentes. Sí, a ver... En otras palabras, tú eres el único que sabe cómo va a terminar esta novela el próximo lunes. Sí, mira, el proceso, es que los procesos han cambiado mucho, sobre todo en cómo narrarle a la gente, cómo estructurar una historia para que sea atractiva con lo que la gente está viendo hoy, ¿no? Hay muchísima competencia. Cuando yo empecé haciendo telenovelas, pues éramos 2 canales. Yo sé. Hoy hay una diversidad grandísima y entonces tienes que prepararte cómo hacerlo. Y al llegar al final, pues obviamente también nos permite, al momento de hacer finales alternativos, ver cómo está respondiendo la gente, qué es lo que podemos preparar para darle a ellos. Y también ayuda mucho a que el elenco, cuando llega a grabar los últimos capítulos, como tienen esa parte de decir cuál va a terminar, qué hago, entonces a todos le hacen el gran proceso, le echan muchas ganas en ese cierre. O sea que ni ellos saben cuál va a ser el final que se va a poner. No. Ahora, hay mucha tecnología en este momento y la inteligencia artificial
tiene a todo Hollywood con los pelos de punta, a los actores, a los productores. ¿Será que la inteligencia artificial va a reemplazar gran parte del proceso, o sea, desde actores, voces? Híjole, yo creo ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que has estado toda la vida en esto. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser una gran herramienta, pero sigo yo discutiendo que lo que no va a poder eliminar es el duende o la chispa que tiene cada persona, desde el actor, el escritor, la parte creativa. Tiene razón en eso. Yadira Carrillo, que regresa a las novelas, que para mí es una gran actriz, sí, y la conozco muy bien por años. Estaba casada, ahora decidió, está haciendo una novela contigo. Se dice que está separada. Sí, bueno, Yadira, de hecho, la última novela que hizo fue conmigo, que era Palabra de Mujer. Wow. Ahí tomó ella este descanso o este receso. ¿De cuántos años? 18. Bastantes. Sí, sí, 18. Y regresó, estás haciendo la novela ahora. ¿Cómo te va con eso? Ahorita estamos empezando, llevamos 2 semanas trabajando muy bien, muy contento. Traerla de regreso está bellísima, es una actriz con una gran capacidad. Como yo le digo, lloras increíble. Llora maravilloso y es una gran compañera y una gente que el volver a regresar al set ahorita le volvió a dar mucha magia. ¿La convenciste o te buscó? Pues la verdad fui a hablar con ella. Me acerqué a platicar con ella sabiendo que a lo mejor ahorita tenía más posibilidades de volver a regresar a trabajar y le encantó el proyecto y bueno, de ahí pues la trajimos otra vez. Va a estar con Eduardo Santamarina, con David Cepeda, Bárbara López, Natasha Dupeirón. O sea, creo que estamos armando un elenco muy bueno. Y la vamos a ver aquí en Univisión, ¿no? Por supuesto, el estreno de hecho va a ser para Univisión. Qué bueno. Oye, tu vida personal, La Gaviota. Sí. Ok, casan a la hija. Sí. Ustedes ambos los vemos solteros. ¿Hay posibilidad de un regreso entre ustedes? ¿Se llevan bien de verdad, sí, como dice la gente? A ver, nos llevamos muy bien. Las niñas han tratado de empatarlos de nuevo, como decimos los cubanos. No, a ver, mira, nos llevamos muy bien. Sabemos los dos que tenemos una gran responsabilidad, que son 3 hijas. Para nosotros, nuestras hijas son una prioridad. Y ella y yo nos llevamos muy bien, tenemos muy buena comunicación y obviamente respetamos ya el espacio de cada uno, ¿no? Y mis hijas igual. Nos da mucha alegría cuando convivimos los 5, nos han visto en diferentes actividades que son pues momentos como la Navidad o cumpleaños o por ejemplo la boda donde convivimos y hay mucho respeto y mucho cariño. Pero no quiere decir que regresen como pareja. Yo creo que ya es muy difícil, ya es muy difícil, Raúl, son muchos años. Y pero yo creo que sabes. Pues no, bueno, la verdad, digo, aparte ya no sé si me va a Sería tu mejor novela. Ya no sé si al rato me vaya a querer aguantar. De verdad que decir, ¿qué un placer hablar contigo siempre. Hombre, Raúl, de verdad que, oye, y la novela con Yadira Carrillo la vamos a estar esperando aquí en Univisión. Sí, ya la próxima semana tendrán ahí la sorpresa en el Upfront y bueno, espero que nos vaya igual de bien que ahora con la señora García. Y no se pierdan este final que creo que va a ser muy bueno y sobre todo que fue una novela muy exitosa. Bueno, ya lo Muchísimas saben, gracias. este lunes, señores, el final de Las hijas de la señora García. Felicidades de todo corazón y te queremos mucho. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más del Duelo de la Flaca.